Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Los saludo a todos los asistentes. Me gustaría saber si en este momento todos me están escuchando sin ningún inconveniente, si escuchan mucho ruido de fondo. Adicionalmente, también me gustaría saber si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, pues para iniciar este webinar con respecto al análisis de mercados, teniendo en cuenta esta nuestra herramienta que es un complemento muy importante para nuestras estrategias de trading, que es el análisis fundamental. Muy bien, saludo a Manuel, que me estás escuchando, me estás viendo bien. Lo mismo a José Luis. También me gustaría saber desde qué país, no desde qué ciudad nos están sintonizando, pues esto con la finalidad de, hemos de saber. Muy bien, José Luis, nos está saludando desde España. Entonces, buenas tardes para ti, José Luis. Y pues ya en unos minutos vamos a arrancar con este webinar con respecto al análisis fundamental. Manuel nos está saludando desde Sevilla, España. También buenas tardes para ti, Manuel. Y me gustaría saber, antes de arrancar, si ustedes tienen cuentas reales, tienen cuentas demo de práctica, con qué broker tienen estas cuentas. Y digamos, para los asistentes que están en la ciudad de Bogotá, quiero recordarles que estamos en una semana de del trading, el cual es un evento de 4 días presenciales totalmente gratuitos que estamos realizando en Bogotá, Colombia. Entonces, si ustedes quieren que más información, no se preocupen, solamente es que me dejen el comentario y más adelante les envío, digamos, la información para que puedan asistir, es totalmente gratuito. Muy bien, Manuel, tú tienes cuenta muy bien demo. Me gustaría saber, ¿a ti qué te gusta operar? Digamos, ¿qué te gusta operar? El tema de Forex, de acciones, de índices, de commodities, algunas cuantas cripto. Y también me gustaría saber si ustedes conocen o digamos que también están pendiente de digamos, de el análisis fundamental, digamos, precisamente de todos estos eventos y que digamos que son algunos, se podrían decir que anunciados, y digamos que otros que no son tan anunciados. Entonces Manuel nos está diciendo que le gusta operar, digamos, en el tema de Forex, del índice y algunas materias primas. Entonces yo creo que tú, Manuel, tienes que estar súper pendiente de todos los eventos, sobre todo de todos los aspectos políticos que están ocurriendo, sobre todo con la coyuntura que se está presentando en los mercados de la guerra comercial. Sí, no se preocupen que ustedes van a tener acceso de este video en nuestra biblioteca de webinars, entonces no se preocupen cuando les lleguen, digamos, les va a llegar un correo por nuestra parte en el cual van a poder tener acceso a este video nuevamente sin ningún inconveniente. Igualmente también quiero recordarles a todos que nosotros del Distrito Financiero tenemos una asociación tenemos una sociedad con TradingView, que me gusta mucho utilizar esta plataforma para complementar precisamente los análisis de mercado. Igualmente más adelante les voy a mostrar cómo a través de TradingView podemos estar prevenidos y digamos que de cierta manera cómo podemos utilizar esta herramienta para mejorar nuestro análisis fundamental, ¿vale? Entonces pues yo creo que ya vamos a arrancar este webinar. Entonces pues me gustaría pues preguntar ya con los asistentes que han llegado si ustedes, bueno, además de que si me están escuchando y si están viendo bien la presentación, me gustaría saber si ustedes qué comprenden o cuál es su definición con respecto al análisis fundamental. Digamos, ustedes que entienden como análisis fundamental y más que eso es ustedes cómo lo pueden encontrar día al día en los mercados financieros. Entonces, no hay ningún problema, que la idea es participar y que yo por supuesto que les voy a explicar de antemano todos los aspectos importantes del análisis fundamental, principalmente digamos vinculando el tema de los indicadores económicos. Digamos que esta es la primera parte de este webinar. Entonces, ya Manuel nos acaba de responder que son noticias relevantes, aunque tengo problemas para encontrarlas. Valoración de las noticias que afectan a un valor o un activo, José Luis. Digamos, su definición está muy cercana, pero digamos que ya para arrancar este webinar vamos a entender al análisis fundamental cómo valorar precisamente ese instrumento, como tú lo decías, José Luis, teniendo en cuenta los factores económicos, financieros, cuantitativos y a factores externos. Entonces aquí quiero que nos fijemos que en factores externos nosotros podemos definirlo como aquellas variables o digamos si esas variables
las cuales se consideran que son exógenas, es decir, que están por fuera del valor del título. Entonces, ¿a qué nos referimos justamente con esos aspectos exógenos? Es decir, que no tienen una correlación directa con el activo, pero que cuando ocurren estos sucesos, estos aspectos, me van a generar cambios en los precios. Desde el punto de vista económico, o hablando de la teoría económica, nosotros podemos entender que cuando estamos mirando la curva de valores o curva de rendimientos, que las variables endógenas, que son las variables internas, lo que me van a hacer es que me van a trasladar digamos, los valores o los precios por dentro de la variable. Entonces, digamos, aquí ya es cuando estamos mirando aspectos internos. Les voy a poner un ejemplo, digamos, con el commodity del Brent, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre que hayan nuevos pozos petroleros, ¿cierto? Estos ya son variables endógenas que están por dentro de la curva, que me van a generar fluctuaciones en los precios. Pero cuando estamos hablando variables exógenas, que digamos que son un poco más fuertes, es cuando son aquellos aspectos los cuales me van a generar tras movimientos de la curva, de la posición A, de la posición B. Entonces, ¿cómo podemos entender aquellos aspectos exógenos? Digamos, aquí miramos las decisiones de la OPEP, los tweets de Donald Trump, digamos, sobre todo cuando le solicitó a la OPEP de que tenían que aumentar sus niveles productivos con la finalidad de aumentar los precios internacionales del crudo. Entonces, digamos que estos son puntos importantes que tenemos que empezar a analizar y empezar a tener en cuenta, ¿vale? Además de que el análisis fundamental lo podemos también como entender como el estudio de todos los factores que pueden afectar el precio. Entonces, esto es un punto muy importante del activo, como son algunos aspectos microeconómicos y macroeconómicos. Y aquí ya es cuando miramos los indicadores económicos de, digamos, de un país. Aquí ya es cuando empezamos a mirar IPC, GDP, o digamos como se conoce en el PIB. También vamos a empezar a mirar otros factores como tasas de interés, tasas de desempleo, digamos que varios aspectos que vamos a encontrar y que vamos a ir analizando poco a poco, principalmente porque estos son los eventos y elementos que van a afectar y van a generarme movimientos en las cotizaciones de los activos. Entonces, digamos aquí el mejor caso es cuando hay incrementos o disminuciones de la tasa de interés, digamos sobre todo por aquellas economías sólidas que generan gran impacto en los mercados. ¿Y cuáles son esas? Digamos, si estamos mirando desde el punto de vista Forex, son aquellos majors, entonces digamos son aquellos pares o aquellas divisas que pertenecen a esos países que tienen un gran impacto en la economía mundial. ¿Cuáles son estos? Yo creo que ustedes, pues por supuesto que está el USD, tenemos el GBP, que es la libra esterlina, tenemos el franco suizo, tenemos el euro, también tenemos el dólar canadiense, tenemos el dólar australiano y el kiwi, que es el dólar neozelandés. Entonces, cuando nosotros estamos mirando que hay decisiones de tipos de interés de todos estos países, me van a generar volatilidades en los precios. ¿Cuál fue, digamos, uno de los últimos tipos de interés que se cambiaron? Fue cuando el Banco de Nueva Zelanda, es decir, del kiwi, bajó las tasas de interés de 1.5% a 1.25%. Lo que nadie, digamos, vio fue que el par principal, que es el neozelandés dólar, presentó una caída de más de 100 pips. Y justamente se presentó esta caída de más de 100 pips por una noticia, digamos, o por un aspecto macroeconómico que se presentó en ese estado, en ese país. Y lo importante empezar a comprender esto es, por supuesto, empezar a mitigar y a mejorar nuestras inversiones, pero también a sacar provecho de esto, porque pues digamos si alguien está en una posición corta justo cuando o antes de esta noticia, pues digamos que le fue muy bien en ese día, digamos que va a cenar muy bien, pero digamos que si alguien tenía una posición larga y pudo prevenir de que iba a salir la tasa de interés, pudo haber colocado un stop loss o pudo haber mitigado sus inversiones disminuyendo posiciones o manejando un lotaje mucho más ajustado a un suceso fundamental, dado que estos sucesos fundamentales pueden generarme alta volatilidad, dado que el impacto de la noticia puede presentar cambios en los sentimientos del mercado y esos son cambios bruscos. Digamos,
qué mejor ejemplo que el viernes qué pena, con el domingo, cuando Estados Unidos, digamos que anunció que Huawei estaba en la lista negra, o peor aún, que el lunes Google le dijo a Huawei, que yo creo que todo el mundo ha visto los memes, que ya iba a suspender, digamos, iba a suspender sus servicios de software y hardware digamos, al gigante tecnológico de celulares. Entonces, claro, cuando se presenta esto es cuando se generan fuertes impactos en los mercados e índices tecnológicos, digamos, que estaban sufriendo en ese tiempo, como Nasdaq, es cuando se empiezan a presentar esas desvalorizaciones fuertes en los mercados. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta esos factores. Además de que en algunos casos el análisis fundamental nos puede mostrar si un instrumento financiero está sobrevalorado o infravalorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debido a movimientos de los precios, puede que, digamos el caso que se estaba presentando, que con la acción de Tesla, ¿cierto? Que estaba sobrevalorada hace un par de tiempos. Pero justo cuando se decidió, digamos, mirar esos aspectos fundamentales, es decir, más que todos esos aspectos financieros, teniendo en cuenta los estados financieros, el número de inventarios, las solicitudes de pedidos, se dieron cuenta que la valoración del título estaba sobrevalorada y fue cuando se presentó una pérdida alrededor de unos 2 o 3 años. O también tenemos en el caso de infravalorado, que es cuando, digamos, esta empresa tecnológica Qualcomm inició en el mercado que tenía un valor muy bajo en el mercado, pero cuando empezaron a ver que Huawei, Samsung, incluso digamos que algunos otros productos de Motorola empezaron a demandar más chips de esta empresa Qualcomm, fue cuando se empezó a mejorar el valor del título, el valor de la acción en los mercados. Entonces digamos que esto ya es un punto muy importante y es una de las variables que quiero que empecemos a tener en cuenta que nos va a permitir el análisis fundamental es tener una mejor comprensión o tener un mejor análisis del precio del activo. Entonces, hay que mirar que el análisis fundamental puede tener ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero es muy importante que vayamos mirando y empezar a comprender si nuestra estrategia, si nuestro sistema se adecua más al análisis fundamental o un análisis técnico, porque al final de cuentas nosotros siempre vamos a tener una elección a medida que vamos completando esa primera zona de educación para, digamos, para empezar a mejorar y empezar a tener una mejor experiencia en nuestra experiencia en el trading. Entonces, nosotros normalmente nos vamos a tender más por una parte técnica o nos podemos tender más por una parte fundamental. Lo importante es que comprendamos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos análisis. Durante el webinar pasado que realizamos en propio de nosotros del Distrito Financiero, habíamos explicado precisamente el tema del análisis técnico. Ahora en el tema del análisis fundamental, una de sus ventajas es que es muy útil para realizar inversiones a largo plazo. Entonces aquí es cuando nosotros podemos empezar a tener una mejor comprensión del mercado accionario. Digamos, ¿por qué ocurre esto? Porque el análisis fundamental nos va a permitir realizar una inspección a mayor profundidad del comportamiento del activo y más que el comportamiento del activo es el comportamiento que está ligado a ese activo. Entonces, digamos, un caso muy bueno y que siempre está ocurriendo es con el tema de Apple. Digamos, cuando uno está mirando el tema de Apple, todo el mundo está pendiente de los resultados trimestrales de la empresa para comprender y para determinar el valor que se está presentando. Entonces les pongo un ejemplo. Apple, digamos, saca el anuncio de que van a sacar un nuevo, no sé, un nuevo Mac, un Super Mac revolucionario que cabe en un bolsillo o que se arma. Desde un punto que cuando uno escucha ese anuncio y uno dice, bueno, entonces va a sacar un producto y todos los productos de Apple siempre rompen fuertemente las tendencias del mercado, entonces quiero adquirir precisamente una acción de esa, pero entonces antes de adquirirla, lo que podemos empezar a realizar es que a través del análisis fundamental comprender cómo se está comportando la empresa con ese nuevo lanzamiento, es decir, es mantener vigilado cómo se está comportando el tema de inventarios, cómo se está comportando el desarrollo tecnológico de esa nueva, digamos, de ese nuevo Mac y todos esos aspectos, tanto en el tema de inventarios de los nuevos proveedores y estar, digamos, persiguiendo a esa empresa, dado que si estamos mirando de que está en buen camino en ese proceso, ese nuevo proceso productivo, la acción muy seguramente en el largo plazo va a tener mejores rendimientos. Entonces, se imaginan que nosotros realizamos un análisis fundamental profundo y decimos, bueno,
de verdad que está muy bien Apple y pues no han registrado que sus pedidos han disminuido y de hecho han aumentado su producción en este nuevo producto. Entonces prefiero mantener la acción o comprar el título, dado que en un plazo o al momento que se publique o que se anuncie la venta o que inicie la venta, pues digamos que rompe los estándares del mercado, la acción va a subir y ahí es cuando yo voy a empezar a tener esas rentabilidades que surgieron o que nacieron a través del análisis fundamental. No sé si hasta este punto estoy claro con, digamos, con la relevancia del análisis fundamental. Entonces, si tienen algunas preguntas, me pueden ir escribiendo, o si está todo claro, por supuesto, también me pueden ir escribiendo sin ningún problema, ¿vale? Voy a dejar unos 10 segundos mientras alguien tiene una pregunta, la vaya redactando, ¿vale? Muy bien, ya varias personas me han escrito que eso está claro, entonces digamos que podemos continuar con este tema de las ventajas, dado que, como se los expliqué anteriormente, cuando estamos mirando todos esos aspectos fundamentales, lo que nos va a permitir es precisamente aclarar o o poder ver de una mejor manera si la inversión que estoy teniendo es una mala inversión, dado que se pueden presentar factores externos que el análisis técnico no tiene en cuenta. ¿Y cuáles son aquellos factores externos? Todo, digamos, son aquellas variables exógenas, es decir, que todos esos aspectos coyunturales, políticos, sociales, que pueden impactar el comportamiento de los precios. Entonces, Fernando nos está preguntando cuál es el mejor portal para conocer esta información sobre las empresas. Muy bien, no te preocupes, Fernando, que más adelante vamos a llegar a eso, entonces no te preocupes, ¿vale? Y Martín nos pregunta que si podría aclarar cómo influyen las tasas de interés al activo, a los activos financieros. Wow, muy bien, no te preocupes, Martín, que eso está más adelante, ¿vale? Entonces, muy bien. Pero también hay que empezar a analizar que tanto como el análisis técnico y asimismo el análisis fundamental no son 100% perfectos, dado que las desventajas que se pueden presentar en el análisis fundamental es que la información que nosotros necesitamos obtener para complementar ese análisis fundamental no es tan sencilla de conseguir. Digamos, como me estaba preguntando Martín, que digamos, o Fernando, que a veces es un poco complicado conseguir la información de la empresa y más que la información de la empresa es que también, digamos, es un poco conseguir todas aquellas noticias y todos aquellos aspectos que pueden influir en, digamos, en el comportamiento del activo. Entonces, digamos que esa es una de las grandes desventajas, sobre todo si nosotros no conocemos dónde podemos obtener más información de la empresa. También que algunas veces la información puede ser privilegiada, digamos que privilegiada en el sentido, se los pongo desde el punto de vista personal, dado que yo, digamos, trabajé como analista de riesgo digamos, en una de las aseguradoras de riesgo laborales del país y, digamos, ahí me percaté que obtener cierta información de las empresas era un poco complicado e incluso hay veces es un poco privilegiada, dado que primero se da anuncio, ah, digamos que se le da anuncio primero al sector privado, es decir, al sector empresarial o financiero y luego sí se lo da a los terceros, pero se puede llegar a obtener esa información y ya más adelante les voy a explicar cómo. Además de que también una de las desventajas que hay que tener en cuenta es que con el análisis fundamental es que puede llegar a ser un proceso un poco complicado, dado que analizar cada uno de los instrumentos pues, lleva tiempo. Es un poco complicado, digamos que necesita esfuerzo, pero lo importante para, digamos, eliminar esta desventaja y es que nosotros desde un principio a través de la teoría del portafolio tengamos una construcción de un portafolio, digamos un portafolio eficiente teniendo en cuenta mi R o mi nivel de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que les va a permitir esto? Que ustedes desde un inicio van a determinar que sus portafolios tienen que estar construidos bajo ciertos activos en los cuales no solamente ustedes se sientan a gustos con esto, sino que sean tolerables y que su nivel de riesgo se pueda asumir con este activo. Entonces es muy importante que todos tenemos que, digamos, que empezar a tener en cuenta al momento que estamos construyendo ese portafolio eficiente. Y muy bien, ya después de haber pasado el tema las ventajas y las desventajas, hay que entender que el análisis fundamental, digamos, tiene un aspecto macroeconómico bastante importante y hay que entender a la macroeconomía como el estudio
del funcionamiento económico de un territorio, teniendo en cuenta los aspectos como, y esto es un punto muy importante, principalmente para el tema de Forex, que es la balanza comercial, la inflación, digamos, todos esos aspectos económicos. ¿Y por qué? Porque digamos, cuando estamos hablando del tema de Forex, estamos mirando el comportamiento de las divisas con respecto a otras. Y aquí el punto importante es que debemos analizar cómo se están comportando esas economías desde el punto de vista externo e interno, dado que si me están presentando buenos resultados de inflación, una balanza comercial en superávit y no en déficit, que el desempleo, digamos, está bastante controlado, que hay, digamos, que los subsidios de empleo cada vez son más bajos. Cuando se presentan todas esas condiciones, es que la economía está bien, es decir, que la salud económica de ese país es saludable, es positiva, me va a implicar que la divisa va a aumentar su poder adquisitivo. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos el panorama de la macroeconomía y cómo podemos entender, o digamos, si no somos economistas o no somos financieros, cómo podemos empezar a analizar ese comportamiento es a través de los portales informativos y los portales, digamos, eh, de información financiera, los cuales me van a brindar esa información de primer plano. ¿Cuáles son, digamos, aquellos portales? Primero, digamos que es como es el dios de las finanzas, por decirlo así, Bloomberg. No significa que paguemos Bloomberg, por supuesto, pero en la página de Bloomberg vamos a obtener información día a día sobre cómo se están comportando todos los aspectos económicos. E incluso nosotros podemos filtrarlos a través de simplemente si quiero ver el mercado de commodities o si quiero ver el mercado de las acciones que se en stocks o si quiero ver otros tipos de mercados como los metales preciosos. Y cuando hay una noticia económica, como les pongo un ejemplo, como la tasa de desempleo de Estados Unidos, Bloomberg de primera mano me va a enviar un informe todos los días, todas las mañanas, que son las 5 cosas que tengo que saber, que es como lo que se parece que tiene Investing, pero ese me va a llegar de primera plano al correo y suscribirse no tiene ningún costo. Entonces digamos que es un punto muy importante. Pero digamos que una de las desventajas de Bloomberg es que está 100% en inglés, digamos que no hay una versión en español. Entonces, para esto, digamos, yo les recomiendo el portal de TradingView. Digamos, ¿por qué les recomiendo este portal? Porque en TradingView vamos a tener la opción de filtrar todos los aspectos fundamentales de cada uno de los países en los cuales yo me estoy centrando. Y digamos que esto también me va a implicar que las empresas que están por dentro de esas naciones vayan a presentar un buen o un mal comportamiento de acuerdo a los sucesos fundamentales. Pero no se preocupen que eso se los voy a explicar más adelante. Pero bueno, luego continuando el tema, igualmente, si también quieren conocer otras fuentes de información, les recomiendo Investing. Digamos que esto también en su calendario económico de Investing tiene bastante información. Y también les voy a recomendar el tema de Forex Factory. Y también les voy a recomendar el portal de Daily FX. Este está en español, este está en español, este solamente está en inglés. Igualmente, ¿les parece si les muestro los portales donde ustedes van a encontrar toda esa información? Si a ustedes les parece, yo se los muestro en un segundo sin ningún inconveniente o si desean, digamos que más adelante lo explique. Entonces ahí les voy a dar unos 10 segundos y digamos si quieren que les muestre dónde van a encontrar toda esta información. Muy bien, pues mientras, muy bien, Manuel nos escribió que sí, vamos a esperar, Martín, listo, dale, perfecto. Igualmente también, digamos, antes de mostrarle, quiero que tengamos en cuenta que digamos, con los aspectos macroeconómicos podemos analizar y pronosticar la estabilidad económica de un territorio, y eso es porque se los mencionaba, si un país no está mostrando un IPC sólido, un PIB que está creciendo, una balanza comercial superavitaria, que digamos son factores, lo que me va a decir es que la economía de ese país está bien y que no solamente las divisas, sino que las acciones que están dentro de esa economía también van a presentar un buen comportamiento. Y que a medida que digamos que tenemos en cuenta todos esos aspectos económicos, podemos ver el comportamiento de los instrumentos financieros que hay en ese territorio que van a presentar un mejor rendimiento. Entonces, es decir, si una economía está bien, los bonos del tesoro o digamos los títulos de deuda de ese país también van a presentar buenos comportamientos o buenos rendimientos. Entonces, en este momento les voy a mostrar,
digamos, donde podemos empezar a encontrar toda esta información. Entonces, primero, el que más les voy a recomendar, que es TradingView. Justamente cuando nosotros ingresamos a TradingView, vamos a encontrar bastante información y digamos que contenido atractivo. Pero lo importante es que, digamos, cuando ustedes inicien sesión digamos, en sus cuentas de TradingView, aquí en la parte del calendario, digamos, cuando le demos clic en el calendario, nos va a mostrar el comportamiento del calendario económico a nivel mundial. Entonces, si ven que ustedes van a encontrar tanto Estados Unidos como, digamos, aquí tenemos Australia. De hecho, hoy a las 18:00 van a sacar los servicios, cómo se está comportando el PMI manufacturero y de servicios de Australia. Estos son sucesos en los cuales puede afectar o digamos que me va a generar un movimiento en los pares, digamos, del australiano con respecto al dólar y en otros medios. Entonces, digamos, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Pero como pueden ver aquí vamos a encontrar bastante información. Entonces, incluso si nos paramos, digamos, en servicios digamos, en algunos nos va a ofrecer la información que nos va a dar la explicación. Digamos, yo aquí lo tengo en inglés, pero cuando ustedes lo configuran en español lo pueden hacer sin ningún problema. Digamos que también otra manera que nosotros podemos empezar a comprender mejor esos aspectos es, digamos, vamos a buscar la acción de Apple, Apple Inc., Stock Nasdaq, entonces ya sabemos que hace parte del Nasdaq y justamente cuando le damos en, digamos que solamente no estamos ni siquiera viendo el gráfico con todas las funciones, sino que estamos mirando los titulares de Apple o digamos cuáles son los titulares de Apple, nos va a filtrar directamente cuáles son aquellas noticias o los eventos que han ocurrido que pueden afectar el comportamiento de los precios del activo. Entonces, digamos, aquí tenemos, juez de Estados Unidos falla contra Qualcomm para restringir competencia, Apple enfrenta otro problema en China por veto de Trump. Ustedes pueden encontrar toda esa información y como pueden ver están en español sin ningún problema. Igualmente ustedes también pueden filtrarlo por algunos, digamos que TradingView utiliza esos portales reconocidos, ¿no? En el cual donde se ha demostrado que la información es verídica, digamos que también que la información es muy transparente. Entonces, como pueden ver, TradingView es una opción que nos ofrece bastante información, bastante contenido. Otro puede ser Investing. Digamos que Investing, la ventaja es que nos va a ofrecer un calendario económico, digamos, bastante construido y bastante elaborado. Justamente cuando estamos mirando aquí el tema del calendario económico, como pueden ver, nos va a mostrar el calendario del día en el cual lo relevante de esto es que nosotros podemos empezar a filtrar primero por todos los países que ustedes pueden ver. Simplemente ustedes si quieren seleccionar unos países que afecten o digamos que determinen, digamos que puedan generar movimientos en sus portafolios, lo pueden realizar. Digamos que también pueden mostrar el tiempo, digamos que sea hasta el anuncio o digamos que solamente si quieren que les muestre la obra e incluso pueden determinar a través del impacto, si ustedes solo quieren que les muestren de alto impacto, de impacto medio y digamos que también si quieren mirar el tema, si es de alguna actividad económica, si es un banco central, si es un bono, si es inflación, entonces digamos que nos va a ofrecer bastantes instrumentos y al momento que filtremos, digamos que nos va a mostrar bastante información y como pueden ver, pues además de las noticias nos va a mostrar la información del calendario, digamos todos esos sucesos ya ocurrieron, pero entonces ahorita viene un impactante que son los inventarios de petróleo del crudo. Ah, no, de hecho ya salieron por debajo los inventarios, digamos los inventarios, entonces hay que tener en cuenta, no, salieron más altos, qué pena, los inventarios, entonces digamos que esto lo que está generando seguro es que los precios del Brent y el WTI estén disminuyendo. Y digamos que aquí también vemos que se van a publicar las actas de la reunión de la Fed, entonces es un punto muy importante y como podemos ver el alto impacto. Y así es que nosotros empezamos a filtrar y a mirar los aspectos fundamentales. Y otro portal que yo les voy a recomendar que está en inglés, pero que es muy bueno, es el portal de Forex Factory. Dado que digamos que el tema de para las personas que les gusta mucho el Forex e incluso para las personas que quieren saber cuáles son los sucesos más importantes, como pueden ver nos va a mostrar la información e incluso cuando le damos aquí en las carpetas nos va a mostrar una descripción detallada de cada uno de los, digamos, de los sucesos del calendario económico. Súper importante, muy chévere que podemos empezar a manejar esta herramienta sin ningún inconveniente. Muy bien, ahora vamos a pasar precisamente al tema de los indicadores económicos, eh, dado que al momento que estamos comprendiendo los indicadores económicos, digamos que los podemos empezar digamos, a analizar y más que todo empezar a visionar
a nuestros sistemas de trading. Entonces yo, pues digamos que les voy a mostrar aquellos indicadores que tienen un mayor impacto o una mayor relevancia en los mercados financieros. Entonces, digamos, uno de los más, digamos, utilizados es el Purchasing Managers Index o como se conoce como el PMI. Entonces, ¿qué es lo que me dice este índice? E incluso, digamos, como lo vimos en el calendario, que pronto se va a publicar el PMI manufacturero y de servicios, es decir, de todo el sector manufacturero de Australia y todos los servicios que ofrezca. En sí, nos está midiendo la capacidad de compra de los departamentos administrativos de las empresas, pero también desde el punto de vista macroeconómico, lo que me está diciendo es si el sector manufacturero o si el sector de servicios está en, digamos, si está en una situación expansionista o si está en una situación contraccionista. ¿Cómo nosotros podemos empezar a determinar este índice? Cuando este índice esté mayor a 50, que normalmente en Australia se está ubicando en 50,1, 50,4, lo que me está diciendo es que hay expansión en el sector económico, digamos que en el sector manufacturero se está presentando está en situación expansionista. Cuando está por debajo de 50, que normalmente lo podemos ver en 47,5 incluso en 49,2 normalmente, podemos mirar que está en una situación contraccionista, es decir, que el sector ya sea manufacturero o de servicio no está creciendo de la mejor manera. Entonces, un punto muy importante que podemos empezar a analizar y para algunos portales que se me olvidó mencionarles, esta noticia puede tener un impacto medio, pero para otros pueden tener un impacto alto. ¿Cómo nosotros podemos determinar si realmente es así? A través de mirar cómo se ha comportado esta noticia anteriormente, es decir, buscar el informe anterior de esta noticia y mirar el gráfico del activo que estoy viendo si se presentó mucha volatilidad en ese momento, si se movieron bastantes pips o si no se movieron muchos pips. Así es como nosotros podemos empezar a analizar estas noticias con los mercados financieros o con el mercado de capitales. Luego tenemos el cambio de desempleo o como se conoce como. Sí, o sea, el cambio de desempleo no es tanto la tasa de desempleo, sino es el número de nuevos empleos que se están presentando en la economía, dado que aquí lo que me quieren medir es cuántas personas se encuentran desempleadas en un periodo determinado. Y digamos que aquí lo que me está diciendo es que un valor positivo, digamos, tiene que tomarse de manera negativa con digamos, con este aspecto, porque lo que me está diciendo es que si hay más personas, si hay más número de personas desempleadas, pues lo que me está diciendo esto es que el poder o el valor adquisitivo de las personas es cada vez más bajo. Y si esto significa más bajo, me está implicando que la población está tendiendo más al ahorro que al consumo, digamos que al consumo de bienes y servicios. Y si esto llega a ocurrir, lo que me está diciendo es que las empresas, digamos que no están presentando buenos comportamientos porque la población no está consumiendo sus productos. Si el índice de desempleo es menor, lo que me está implicando es que hay menos personas desempleadas. Entonces, caso contrario, que el valor adquisitivo de la población es cada vez más alto. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la población está tendiendo más al consumo y está disminuyendo su parte del ahorro. Y digamos que eso es teoría económica básica, pero solamente mirando el índice podemos comprender estos aspectos. Entonces, si ven que no necesitamos ser financieros ni economistas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si sube este índice de número de desempleo, es malo. Si baja, es bueno. Entonces, digamos, en ese punto ya podemos ser claros. Luego tenemos la tasa de desempleo, que aquí ya lo que estamos mirando es esa variación porcentual que se está presentando ya sea mes a mes o año a año. Manuel nos está preguntando si estos indicadores se pueden poner en el gráfico. En algunos sí, en algunos otros no. Todo depende de la plataforma si te lo permite. Sé que MetaTrader 4 tiene unas herramientas de Expert Advisors que te deja adicionar y que te los va mostrando sobre la gráfica. Pero también sé que TradingView, cuando estás viendo la gráfica con todas las funciones, puedes colocar el impacto de las noticias para que te vaya mostrando si va a salir una noticia y cómo puede afectar, digamos, si tiene una fuerte correlación o una baja correlación, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo esto se parece mucho al número de desempleados, dado que si la tasa de desempleo es mayor, entonces lo que me está diciendo es que el cambio del mes anterior, digamos, en este ejemplo, del mes de mayo con respecto al mes de abril, digamos, si llega a aumentar, pues me está diciendo es que hay más personas desempleadas,
baja el poder adquisitivo y entonces menos consumo y más ahorro. Caso contrario, si la tasa está baja, significa que hay menos personas desempleadas, va a haber mayor poder adquisitivo, más consumo, menos ahorro. Digamos, teoría ahí básica, pero ahí esos son los dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Luego pasamos con, digamos que es digamos, es uno de los puntos o uno de los indicadores más relevantes de los Estados Unidos y se los traigo acá y digamos que vamos a entrar un poquito más a profundidad digamos, con este aspecto porque es muy relevante, es muy importante y porque puede determinar la tendencia de los mercados en las próximas sesiones, que se conoce como el NFP o las nóminas no agrícolas, o digamos que su traducción específica en español son los cambios de nóminas no agrícolas. Entonces me gustaría saber si alguien, sin mirar, sabe, digamos, de qué se trata ese indicador del NFP, digamos que uno escucha mucho, que se publica todos, digamos, los primeros viernes. Entonces, los primeros viernes de cada mes, todo el primer viernes de cada mes se publica esta noticia o este indicador. Me gustaría saber si alguien ha escuchado o alguien lo conoce o alguien tiene una estrategia con respecto a este indicador. Muy bien, no se preocupen, que yo con gusto se los voy a explicar. En sí, el informe Nóminas no agrícolas es un indicador económico fundamental para los Estados Unidos y para la economía estadounidense, dado que lo que me está mirando es la cantidad de personas remuneradas en los Estados Unidos, es decir, cuánta gente tiene nuevo empleo. Por eso cuando nosotros estamos mirando este indicador, normalmente siempre lo vamos a asociar con 200.000, 100.000, porque lo que estamos mirando es cuántos son los números de personas que adquirieron un nuevo empleo. Digamos, es muy diferente con respecto a digamos, a la tasa de desempleo y el cambio de empleo, dado que aquí estamos mirando si la gente está cambiando más fácil de empleo en la economía estadounidense. Entonces, eso lo que me va a implicar es que si es así, a mayor número de empleo va a haber un mayor nivel de consumo. Si hay un mayor nivel de consumo, el crecimiento va a ser más fuerte, dado que las personas van a consumir más, las empresas van a aumentar sus procesos productivos porque digamos, porque esta población está consumiendo más y digamos que el dinero en el tiempo, digamos, va a presentarse un fortalecimiento, un valor agregado. Por eso es que cuando esta noticia sale por encima del pronóstico, el dólar, digamos, lo que es el tema del dólar, va a presentar, digamos, una fuerte apreciación. Y no solamente lo estamos mirando desde el punto de vista del dólar estadounidense, sino que también lo podemos ver con otros tipos de indicadores económicos, los cuales utilizamos mucho, dado que esta noticia me está determinando si la salud económica del país está mejor o se está empeorando. Digamos que esto va a generar un impacto no solamente en el tema de Forex, sino que también me va a generar un impacto en el tema de las acciones y en el tema de los índices. ¿Por qué? Porque, digamos, índices fuertes como Standard Poor's, Nasdaq, digamos, abren en Estados Unidos. Todos sus servicios y todas las empresas están concentradas en Estados Unidos. Si una noticia, digamos que si este tipo de noticia que me está diciendo que hay más número de empleados, o sea, que hay más personas con nuevos empleos, lo que me está diciendo es que no solamente hay un mayor valor adquisitivo por parte de la población y de las empresas, sino que las empresas están realizando un buen ejercicio y están presentando buenos crecimientos porque hay más número de empleados o digamos hay nuevos empleos que están generando las empresas. Entonces, los índices, digamos, los índices digamos que presentan ese fortalecimiento, las acciones por supuesto, porque pues significa que las empresas también están ejerciendo o digamos que sus políticas expansionistas o sus replicaciones empresariales, digamos que están funcionando sin ningún inconveniente. Y por supuesto que en el tema de Forex, digamos que también va a presentar ese crecimiento, sobre todo cuando estamos mirando el dólar o el greenback. Pero un punto muy importante que quiero que empecemos a tener en cuenta, dado que las nóminas no agrícolas, digamos lo que tratan de medir es fuerza de trabajo, es decir, cómo se está comportando el sector de empleabilidad en Estados Unidos, además de que vamos a empezar a mirar cuáles son aquellos sectores fuertes y débiles, dado que cuando se publica el NFP, normalmente en su informe me sale cada uno de los sectores y aquí es cuando podemos empezar a profundizar en el análisis fundamental,
dado que aquí lo que me estás diciendo es que si hay un mayor número de empleados en las empresas tecnológicas, entonces significa que empresas como Apple, Google, Amazon están presentando un crecimiento o digamos que sus políticas expansionistas están funcionando de una gran medida. Entonces también me implicaría que nos están presentando recortes, digamos, todos esos aspectos que me contribuyen al análisis fundamental para mejorar el valor de los activos digamos, en el largo plazo. Además de que también estamos mirando cuál es el promedio de ganancia por hora de los individuos, digamos a través de cálculos matemáticos. Además de que siempre va a ser una comparación de las nóminas no agrícolas previas, dado que sale el primer mes digamos, el primer viernes de cada mes con respecto al comportamiento del mes anterior. Entonces ahorita, pues digamos, en junio, el primer viernes de junio, se va a publicar las nóminas no agrícolas con respecto al mes de mayo, o sea, justamente el 7, y teniendo en cuenta la guerra comercial que se presentó, digamos, todas esas tensiones que también se han presentado entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Irán, sí sería importante ver cómo se va a comportar estas nóminas no agrícolas, dado que si son positivas y fuertes, lo que me está implicando es que Estados Unidos está ganando, qué pena, está ganando terreno en la guerra comercial, y pues eso va a ser un punto muy importante dado que aquí estamos mirando es que hay un fortalecimiento en esa economía. Viernes 7 de junio, para que todo el mundo lo anote porque es muy importante. Y cómo realmente podemos ver el impacto de este tipo de noticia es, digamos, aquí yo les traigo este ejemplo. Esto ocurrió el 7 de diciembre del 2018, entonces aquí estamos mirando que fueron el NFP del mes de noviembre, en el cual, digamos, se presentó una caída de más de 100 puntos básicos, digamos, en este par del dólar con respecto al dólar canadiense. Estamos viendo, estas son velas de una hora, en el cual el NFP o las nóminas no agrícolas se ubicaron en 155.000 nuevos empleos frente digamos, a la previsión o al esperado de 198.000. Entonces, como pueden ver, se presentó una caída de 100 puntos básicos aproximadamente al momento en que se publicó o digamos que se conoció digamos, este indicador. Y digamos que fuera de esto, digamos de ese fuerte impacto, también se presentó una tendencia bajista porque la tasa de desempleo de Canadá, o sea, la contraparte, porque no, quiero que, digamos que no olvidemos que cuando estamos mirando el tema de Forex o de los pares, siempre vamos a ver que vamos a tener digamos, una divisa principal. Entonces digamos que esa va a ser la principal y nuestra secundaria. Entonces, si ya en la principal se estaba presentando una depreciación por esta noticia, la cual generó una caída más de 100 puntos básicos, el par secundario se presentó una apreciación porque la tasa de desempleo de Canadá, es decir, que implica directamente al dólar canadiense, digamos que fue mucho mejor que el valor esperado en el mercado. Justamente esto pasó en un momento y fue una caída de 100 pips. ¿Se imaginan uno estar pendiente en esa noticia, saber de qué salió, digamos, conocer estos aspectos fundamentales y entrar en corte en ese momento? O sea, hubiera sido muy chévere y muy interesante. Por supuesto que para esto hay que tener en cuenta estrategias, noticias, y todos esos aspectos, y más que todo probar las estrategias, si operar con estos tipos de fundamentales me funciona o no me funciona. Entonces, muy importante para que tengamos en cuenta. Entonces, aquí esto es un claro ejemplo de cómo de lo chévere y lo importante que es digamos, las nóminas no agrícolas para los mercados financieros. Pero más de estas gráficas, ahora quiero que nos centremos, qué es lo que, sobre todo para responder, digamos, una noticia, que pena, una pregunta de Fernando que me había hecho con respecto a la tasa, no, fue Martín, de las tasas de interés con respecto a los activos financieros. Entonces aquí es cuando estamos mirando las decisiones de los bancos centrales, porque en sí el Banco Central es el que determina la tasa de interés o de intervención, es decir, el tipo de cambio que se va a manejar en la economía. Cuando un banco central decide aumentar la tasa, en el cual pues ya sabemos cuáles son los bancos centrales que tenemos que empezar a seguir, si se presenta una subida de esta tasa, lo que me está diciendo es que los créditos para las personas y para las empresas va a ser más costoso, porque si el banco de bancos me está diciendo que va a subir tasas de interés, pues para personas naturales y para personas jurídicas como las empresas se va a presentar un incremento va a ser más costoso adquirir crédito, ¿cierto? Entonces esto lo que me va a generar es que va a haber una disminución en el consumo
y la producción por parte de las empresas e incluso que se presenten recortes de empleo. Entonces, digamos, aquí es cuando las acciones de la empresa, o digamos, sí, las acciones y los índices empiezan a depreciarse o empiezan a desvalorizar, digamos que empiezan a perder ese valor, esos movimientos alcistas, y eso también lo que me va a generar es que los rendimientos de las empresas van a ser mucho menores y que pues que las ventas van a ser menores. Y esto normalmente ocurre es cuando hay una subida o un incremento en la tasa de interés. Pero eso ya es mirando el tema del mercado de renta variable, ¿cierto? Es decir, mercado de acciones, índices, todos esos puntos. Pero para el mercado de renta fija, entonces digamos que cuando estamos mirando renta fija es el tema de los bonos, es cuando se presentan aumentos en las tasas de interés. Lo que me está diciendo es que los rendimientos van a ser más altos, dado que los bonos están siempre ligados a la tasa de interés, y esto lo que me va a implicar es que la inversión extranjera va a aumentar, dado que los distintos inversionistas de los mercados financieros van a ver más atractivo invertir en ese país, sobre todo en el tema del mercado de renta fija. Caso contrario es, digamos, cuando hay una disminución de la tasa de interés, es decir, que el Banco Central como la Fed decide disminuir sus tasas de interés, lo que me está diciendo es que los créditos para las personas y para las empresas va a ser más barato, porque van a ser más bajo el interés. Eso lo que me va a generar es que las personas van a consumir más, las empresas van a aumentar su producción, va a haber mayor número de empleo porque pues va a haber un aumento en la demanda de bienes y servicios, y digamos que aquí sí se presenta un error, qué pena en la diapositiva, dado que aquí es cuando las empresas, digamos, van a tener mayores rendimientos, porque primero para obtener créditos va a ser más económico y la población va a tener, pues, digamos que ese mejor beneficio a través de los rendimientos que nos ofrezcan esas empresas, y fuera de eso que las ventas, digamos, que se van a ver incrementadas. Pero digamos aquí estamos mirando el renta variable nuevamente. Cuando estamos mirando el mercado de renta fija, aquí es cuando ya miramos que los rendimientos de los bonos, qué pena, van a disminuir dado que la tasa de interés va a ser más económica, entonces significa que los rendimientos que van a dejar esos bonos pues van a ser menores. La inversión extranjera lo que va a decir es que prefiere sacar sus inversiones en ese mercado de renta fija y llevarlo a otro, ya sea a otro país que ofrezca mayores tasas de interés o al mercado de renta variable. Y aquí es cuando precisamente que el valor de la divisa, entonces es decir que los pares, entre, digamos en el caso de USD, va a disminuir si se presenta esa disminución en la tasa de interés, dado que cuando se presentan incrementos en las tasas, la divisa nacional de ese país va a presentar un fortalecimiento con respecto a las demás. Entonces es un punto muy importante que digamos que tenemos que empezar a ver, que tenemos que empezar a tener en cuenta y que sí genera fuerte impacto en los mercados. Un ejemplo de esto, digamos aquí cuando se presentó eh, por parte del Banco Central Europeo, digamos que se presentó una caída de, digamos aquí fue sí fue una caída de 25 puntos básicos en su tasa de interés alrededor del 2000, si no me acuerdo, 2014 fue que se presentó este suceso. Entonces aquí fue cuando el Banco Central dijo, va a disminuir la tasa de interés dejando los intereses en 0,25%. Justamente cuando se presentó este suceso, el par euro-dólar, ¿cierto? Presentó esta fuerte caída, digamos aquí fue una caída de 25 puntos básicos, y más adelante fue cuando se presentó el discurso del presidente de la Fed, Mario Draghi, el cual digamos que terminó de impulsar los movimientos bajistas, porque pues digamos que en su discurso no fue el mejor con respecto al euro, y digamos que se presentó esta caída adicional de 40 puntos. Entonces aquí estamos viendo que hubo una caída alrededor de 65 puntos básicos, justamente digamos en este aspecto de una tasa de interés con un discurso de un alto mandatario del Banco Central Europeo. Por eso es muy importante tener en cuenta las decisiones de los bancos centrales. Digamos que aquí yo les traigo otro caso muy interesante y muy chévere que es bueno que empecemos a analizar, fue este cisne negro que se presentó en el 2015 del euro con respecto al franco suizo. ¿Qué fue lo que ocurrió en este momento? En sí, se esperaba, digamos, que el Banco Central
digamos el Banco Central Suizo, determinara cuál era o cuál iba a ser su tipo de interés. Es decir, que iban a fijar su tasa de interés. Lo relevante de esta noticia fue que ellos anunciaron, pues, digamos que si iban a fijar, iban a aumentar o disminuir su tasa de interés, pero lo relevante es que aquí es que el banco decidió cambiar su política cambiaria. Entonces aquí es cuando ya pasaron de esa flotación sucia a una flotación libre de las tasas. Entonces se presentó este cambio de la política cambiaria, pero no le dijo a nadie. O sea, ellos no anunciaron a la prensa, no anunciaron a, digamos, a los sectores, sino que simplemente publicaron en las minutas la decisión. Justamente cuando se presentó esta noticia, bastantes inversionistas, digamos que estaban esperando el piso, es decir, estaban esperando a que se presentara un rebote en alguna de estas velas cuando se conoció la noticia. Pero lo que muchos no sabían, porque no quisieron ver las minutas del banco, fue que hubo un cambio en su política cambiaria y se generó una caída de más de 1500 pips en un momento, 1500 pips. Este movimiento quebró a más de un broker. Y no es tanto de que quebrara un broker por todas las posiciones en contra que estaban, sino que este fuerte movimiento dejó sin liquidez a los brokers y más cuando se continuaba presentando esta caída, ya no había una contraparte que quisiera adquirir digamos que este activo. Es decir, que solo había posiciones en venta, es decir, en corto, y ya nadie quería irse precisamente en posición de largo y pues una relación oferta-demanda, pues sin una parte la oferta y solo la demanda, pues lo que generó fue que varios brokers, digamos, que se presentaran, digamos, que se quebraran e incluso varios inversionistas, digamos, que tenían posición en ese momento en largo, pues como pueden ver fue una vela de más de 1500 pips. Normalmente pues uno no espera que haya unos movimientos tan fuertes. Mucha gente que no colocó stop loss pues le quedó debiendo al broker dado que sus balances o sus márgenes quedaron en negativo. Sobre todo aquellos brokers o digamos, que pena, aquellos traders o aquellas mesas de dinero que manejan grandes cantidades de liquidez. Entonces, si ven digamos que lo importante y lo relevante de tener en cuenta los aspectos fundamentales, no solamente desde el punto de las noticias, sino desde el punto de vista de la minuta. Y donde podemos conseguir estas minutas a través de las páginas de los bancos centrales. Siempre publican un informe en inglés y pues un informe en la lengua natal, pero digamos aquí sí es importante que empecemos a manejar un poco el inglés o digamos empezar a buscar esos portales que nos ofrezcan digamos resúmenes de las minutas como Investing, digamos Investing a veces ofrece esos resúmenes de las minutas, pero el punto es que aquí esto es una cuestión de momentos, entonces por eso es muy importante manejar nuestro riesgo y más importante es tener en cuenta los aspectos fundamentales que como pueden ver ocurren o no ocurren. Esto se conoce como un cisne negro y el cisne negro en sí son sucesos económicos los cuales no se esperan venir. Entonces, digamos, a eso se le conoce como un cisne negro, que nadie esperaba esto, pero ocurrió. Y, digamos, también van a escuchar mucho sobre el tema del rinoceronte gris, que los rinocerontes gris son aquellos sucesos que sí están un poco anunciados, que sí se pueden prevenir, pero que igualmente su impacto va a generar fuertes movimientos en la economía, ¿vale? Entonces, bueno, hasta este punto todo claro con respecto a, digamos, a lo importante del análisis fundamental, sobre todo teniendo en cuenta esos aspectos de los bancos, de las decisiones de los bancos centrales. Entonces, 5 segundos mientras van mirando, listo, dale, perfecto, ya varias personas me han escrito sin ningún problema. Y ahora, pues digamos que vamos a pasar con el tema de los inventarios de petróleo, porque digamos que esto es un poco complicado, digamos al momento que estamos tratando de comprender digamos, el tema de que los inventarios en petróleo en sí, el informe lo brinda la Agencia de Administración de Información de Energía estadounidense, digamos la EIA, el cual manda un reporte semanal, que fue el que vimos anteriormente en el calendario, con respecto al número de barriles que tienen las empresas de Estados Unidos como reserva. Entonces, cuando se presenta un aumento en los inventarios, lo que me está diciendo es que las empresas o Estados Unidos tienen más barriles de petróleo guardados, ¿cierto? Entonces, si esto me implica es que la demanda pues va, digamos, disminuir porque pues
como un consumidor voy a decir, no, pero pues hay suficientes barriles, entonces no hay necesidad de mandar tanto. Entonces esto lo que me va a implicar es que los precios internacionales del crudo, tanto en referencia a Brent como WTI, se van a ver afectados por, por esta noticia. Caso contrario, cuando se presenta una disminución en los inventarios, es decir, que los inventarios incluso a veces salen negativos de las reservas, eso va a implicar que la demanda se va a aumentar, porque pues a mayor oferta, a menor oferta, pues mayor demanda. Entonces, claro, la gente está diciendo, no, necesitamos más barriles, tienen que haber más barriles de petróleo, necesitamos comprar más barriles porque pues las reservas son pocas, y lo que va a generar es que también se va a presentar esos incrementos en los precios internacionales, tanto del Brent como del WTI. Entonces, digamos, en ese punto, todo para que tener en cuenta, digo, qué pena, para tener en cuenta en este aspecto. Y digamos que también uno de los índices que quiero que empecemos a seguir todos es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que normalmente es la inflación. Y esto es un punto muy importante, dado que si se presentan mayores niveles de inflación, normalmente los bancos centrales lo que tienen que empezar a jugar es a aumentar sus tipos de interés. Eso sí es un punto muy importante, dado que el Banco Central, o su única función, o su principal función, es mantener el valor adquisitivo de la divisa en los mercados. Esa es la primera tarea. Y cuando se presentan incrementos inflacionarios o presiones inflacionarias, lo que tiene que hacer el Banco Central es aumentar la tasa de interés para evitar, digamos, que esas presiones me generen alzas descontroladas en los precios, dado que el IPC lo que me está midiendo lo que me está midiendo es el cambio de los precios de los bienes y servicios desde las perspectivas del consumidor. No estamos mirando la empresa, sino que estamos mirando, digamos, el punto de vista del consumidor. Y el IPC Core, que ustedes lo van a escuchar mucho, IPC Core es la inflación núcleo, es decir, la inflación general, restando el sector de alimentos y energía para empezar a ver un poco más ácida, digamos, un poco más pura la inflación. Entonces ya sabemos, si se aumenta el IPC, lo que me está diciendo es que hay mayores presiones inflacionarias, los precios de los bienes y servicios se van a aumentar y el Banco Central al final tiene que aumentar las tasas de interés para controlar digamos, esas presiones. Caso contrario, si hay muy poca, o digamos, si se disminuye el IPC, va a haber, lo que me está diciendo es que la inflación es baja, entonces entonces los precios de los bienes y servicios van a ser más económicos para digamos, para el país, y el Banco Central lo que tiene que hacer es disminuir tasas de interés. Y esto siempre ocurre dado que, como les mencioné anteriormente, la única función del Banco Central es mantener el poder adquisitivo de la moneda en la economía. Punto, digamos que siempre es la función principal del Banco Central, además de imprimir billetes, mantener política fiscal, política cambiaria, pero siempre se va a centrar, o digamos que su rol principal es controlar la inflación. Y ya, digamos, vamos a pasar a nuestros bueno, a nuestro último indicador por el tema del tiempo. Es que yo sé que el tema del análisis fundamental es un poco complicado, pero entonces, digamos, aquí ya es cuando vamos a mirar, bueno, prefiero en vez de mirar retail sales, quiero que empecemos a mirar más el tema de del Producto Interno Bruto o GDP, dado que lo que me dice este indicador es que me está mirando el valor de todos los bienes y servicios que produce un territorio. Obviamente esto viene ajustado con la inflación, dado que es una manera para mirar cómo se está comportando la economía, si es decir, si es fuerte y si es débil, dado que si es fuerte lo que me está implicando es que la salud de la economía está bien, y si es débil lo que me está diciendo es que hay problemas digamos, en los sectores económicos. A mayor PIB vamos a tener mayor crecimiento, dado que un mayor PIB lo que me está diciendo es que todos los sectores económicos del país, o digamos que la gran mayoría de los sectores económicos, están en momento, digamos que están presentando ese superávit que todas las economías desean ver, y lo que me da a decir esto es que hay mayor valor adquisitivo, digamos que hay mayor poder económico, o digamos que hay un crecimiento en el valor económico en la economía. Caso contrario, que cuando el PIB baja, lo que me está diciendo es que los sectores no están bien, y lo que me está diciendo es que aquí va a haber un menor crecimiento, digamos, aquí va a haber un menor crecimiento económico, y eso lo que me va a generar es que el dinero en el tiempo va a ser cada vez menor, o que los rendimientos del país van a ser más bajos. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo en aquellas economías fuertes. ¿Cuáles son los PIBs más relevantes para los mercados financieros?
Estamos viendo que Estados Unidos, China, lo que es el Reino Unido, y también tenemos la parte de Europa, y en Europa digamos que miramos varios países, pero digamos que los principales va a ser Alemania, Francia, Italia y España. Entonces por eso es que nosotros siempre, o los mercados siempre están pendientes de las publicaciones, sobre todo trimestrales del Producto Interno Bruto y por supuesto que las mensuales, pero más las trimestrales, dado que cada trimestre, además del informe de las empresas, se está mirando cómo se está comportando la salud económica del país. Entonces pues ya con esto terminamos este webinar. Les agradezco a todos por su asistencia y por su participación. Si quieren saber más de mí, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo digamos en Instagram, estamos publicando calendario económico en español. Si ustedes lo quieren ver, si lo quieren seguir, síganos por favor, estamos como Distrito Financiero, ustedes nos pueden encontrar digamos con este logo, la imagen, no hay ningún problema. También los invito a que nos sigan por Twitter y Facebook, que estamos publicando información, artículos y eventos. Pero si ustedes quieren saber más de TradingView, si quieren saber de otras plataformas, de otros brokers, los invito a que me escriban al WhatsApp, con todo el gusto les respondo. Pero si tienen dudas más específicas, los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@ldfx.com o si me quieren seguir en TradingView, para las personas que quieren leer mis artículos, los invito a que me sigan, que me sigan digamos, en mi perfil con mi usuario re-ramírez-dfx.com. Entonces nos veremos en un próximo webinar, atentos todos a las publicaciones y pues no siendo más, les agradezco a todos por su asistencia y que tengan un buen día o buena tarde de acuerdo al país que corresponda. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y hago parte del distrito financiero ya alrededor de casi un año y unos cuantos meses. No siendo más, les deseo buen día para todos y felices trades. Gracias y hasta la próxima.